Entrevistando Ando. Entrevistadoras: Valentina Ipatá, Michelle Narváez, Saray Guzmán y Stephanie Espinosa. Estudiantes Año Cero, Universidad del Valle, para la asignatura Diálogo de Saberes y Orientación Vocacional. Facultad de Humanidades. Licenciatura en Lenguas Extranjeras. Entrevistaremos a Wilmer Andrés Vargas, maestrante en Educación del Externado, licenciado en Lenguas Extranjeras, Universidad del Valle, filósofo UPB. Elección de la profesión. ¿Qué te motivó a elegir esta carrera? ¿Qué habilidades consideras que se necesitan para esta carrera? Bueno, cuando pienso como en las motivaciones que me llevaron a escoger la carrera de licenciatura en lenguas extranjeras, fueron principalmente la motivación que recibí por parte de mis docentes. Además, en el colegio tuve la posibilidad de estudiar lenguas extranjeras y una lengua considerada hoy en día como una lengua muerta, como es el latín en grado sexto, y después la posibilidad de estudiar italiano de séptimo a 11, además del inglés que tuve durante todo el año, desde kinder hasta grado 11. Entonces digamos que fueron ellos los que empezaron como a moldear en mí esa posibilidad de ser, primero ser docente, además que eran profesores muy cercanos, profesores que estaban siempre pendientes de mi proceso de aprendizaje, profesores divertidos dentro del aula, y además de eso como que empezaban a rescatar ciertas características, ¿no? Pues primero que hablaba muy rápido en las lenguas y eso podría ser sinónimo de fluidez. Que tenía como facilidad para comprender los textos, así no conociera el vocabulario, y además de eso que podía de alguna u otra manera aprender muy rápido las canciones. Entonces había un método que era el de aprender canciones en italiano y como que las podía tener de un día para otro en mi mente muy rápido, y aún todavía pues las tengo dentro de las canciones que puedo conocer, ¿no? Entonces creo que ellos fueron los que empezaron como a moldear en mí esa posibilidad. También estaba la posibilidad de estudiar filosofía, quería o idiomas o lenguas extranjeras o filosofía en la Universidad del Valle. Pero creo que cuando uno escoge una carrera también, pues hay varios motivos, ¿no? Primero el gusto, el amor que uno pueda tener por la carrera, pero también que económicamente pueda ser algo que a futuro te sirva. Y los idiomas son algo que los vas a encontrar siempre. Entonces, sea como traductor, sea como en traducción simultánea, sea como profesor, sea para revisar textos. Entonces, creo que ese espacio de los idiomas y lo consideré en su momento como el camino a seguir, porque además de que era una pasión que se me facilitaba, también era algo que a futuro iba económicamente a sostenerme de la mejor manera. Cuando me preguntas por habilidades, creo que una de las habilidades que se debe tener en cuenta es el reconocimiento de la propia lengua, de la lengua materna. Quizás en los colegios, hoy en día, hoy que soy profesor también, me doy cuenta que hay un desconocimiento grande de nuestra propia lengua, que simplemente no nos interesa mucho dentro del colegio aprender nuestra lengua, sino que lo vemos como algo que ya poseemos y que no le damos mucho interés. Entonces, cuando tuve la posibilidad de estudiar latín dentro del colegio, tuve la posibilidad y la obligación para poder hacer traducción del español al latín y del latín al español, de poder conocer mi lengua, que cuando me hablaban de un subjuntivo, de un pretérito, cuando hablaban de infinitivos, pues podía entender de qué me estaban hablando, ¿sí? Entonces creo que esa habilidad es necesaria. Si bien uno cuando escoge una carrera pues le mete pasión, corazón, está siempre en búsqueda de que hacer lo mejor posible, creo que la habilidad del reconocimiento de la propia lengua te va a llevar a poder conocer la otra lengua que estás aprendiendo, ¿sí? De esto hay pues miles de teorías sobre el aprendizaje de la lengua. Algunas dirán que aprendemos como aprendimos la lengua materna, otras dirán que los baches, vacíos que tenemos en la lengua materna los vamos a tener en la lengua extranjera, pero yo considero que el conocimiento de la propia lengua es fundamental para poder avanzar en el conocimiento de las otras lenguas, y creo que en eso nuestra facultad de lenguas, nuestra escuela de lenguas, tiene un plus enorme cuando dentro de su pensum se le hace fuerza también al español, cuando no abandonamos nuestros fonemas, nuestros morfemas, nuestra sintaxis. Es algo valioso, y creo que es una de las habilidades que hay que desarrollar para sostenerse
durante el proceso del aprendizaje de una segunda o una tercera lengua, como es el caso del inglés y el francés. Proceso académico. ¿Cuáles consideras que son las asignaturas más destacadas de tu profesión? ¿Qué consejos nos podrías brindar para afrontar estas asignaturas? Bueno, hablar de unas asignaturas destacadas creo que sería egoísta quitarle el peso a las selectivas, a otras asignaturas, pero si me lo preguntas, creo que todos los componentes son sumamente importantes, ¿no? Las habilidades integradas que se ven desde el primer semestre hasta noveno más o menos, luego la posibilidad de tener pronunciación en inglés y en francés. Personalmente, cuando estuve en la universidad, le cogí muchísimo amor a las clases de fonología y morfología, de sintaxis y semántica, que para mí eran clases que me ayudaron, como lo decía anteriormente, a reconocer más mi propia lengua materna, ¿no? Y a poder desde allí reconocer las dos otras lenguas que estaba aprendiendo, ¿no? Incluso hoy en día, cuando tengo alguna necesidad de recordar pronunciación, pues vuelvo sobre los fonemas, sobre el alfabeto fonético internacional y toda esa posibilidad. O cuando estoy enseñando a mis estudiantes, cuando dice, profe, es que no podemos hacer este sonido. Bueno, chicos, lo que pasa es que hay un alfabeto fonético, nuestra cavidad eh, nasal, vocal, nuestra cavidad fonética funciona de tal manera. Entonces, creo que fue muy interesante esa asignatura. Creo que la manera de afrontarla, o de afrontarlas, porque creo que es un conjunto, es siempre estar pensando en que nuestra profesión, más que pararnos frente a un tablero y repetir el verbo to be, to can, el verbo être, avoir, es la posibilidad de adentrar a los estudiantes a un mundo nuevo que ellos no conocen. Es la necesidad de poder darle profesionalismo a nuestra realidad docente. Cuando normalmente dicen, no, ¿a qué te dedicas? No, soy docente. Entonces las personas también tienden a minimizar nuestra profesión, pero cuando te ven enseñando y te ven que eres un profesional diferente a solamente repetir teorías o repetir el verbo se conjuga de tal manera, en la tercera persona hacemos esto, y te das la posibilidad de ser un poco más culto, incluso en la enseñanza de algo tan simple como el verbo to be, pues creo que eso es lo que en su momento a mí me dio el ánimo, la alegría, no sé cómo decimos coloquialmente, la berraquera de poder enfrentar estas asignaturas que fueron súper complicadas. Yo tenía como profesor al profesor Meléndez, y ver estas asignaturas con el profesor Meléndez era enfrentarse a regaños, era enfrentarse a hacer traducciones fonéticas de lenguas que él estaba estudiando, lenguas indígenas. Entonces era una asignatura que necesitaba que llegar a casa, repetir, volver a hacer el ejercicio, incluso de escuchar a otra persona decir, ah, está haciendo tal fonema, está haciendo tal morfema. Creo que eso es lo interesante de nuestro proceso, ¿no? Que el consejo que podría darles es ese, intentar ver que lo que están aprendiendo no es solamente como un relleno, sino que es la posibilidad de poder profesionalizar su profesión, es decir, poder que no nos vean como simples docentes, sino como el plus que tenemos como docentes de lenguas extranjeras es que podemos conocer un poco más cómo funciona esa lengua. Porque aprender inglés o aprender francés pues se puede hacer en los institutos, pero cuando tú vas al instituto te enseñan toda la gramática, te prometen mil y unas cosas, pero lo que ellos no tienen, que nosotros sí tenemos, es ese profesionalismo, es ese plus de conocimiento. Vida universitaria. ¿Qué hábitos obtuviste o cambiaste para acoplarte a la vida universitaria durante los primeros semestres? ¿Cómo te adaptaste a la vida social en la universidad? Hábitos que tuve que retomar, o bueno, mejor más que retomar, como darle más importancia, fue el hábito de la lectura. ¿Sí? Yo vengo de un colegio donde nuestra jornada académica era muy fuerte, de 7 de la mañana a 3 y media de la tarde, entonces creo que todo el tiempo estábamos estudiando, y claro, así había el proceso de lectura y escritura, pero no era tan fuerte. Creo que esto es normal, ahora que soy docente creo que es el común denominador dentro de la escuela, ¿no? Y que es algo que hay que mejorar. Entonces creo que el hábito de llegar a la casa a leer, de manejar bien mi tiempo, sí, creo que nosotros tenemos una ventaja que no tienen otras carreras, es la posibilidad de ser diurnos o ser vespertinos. Entonces, si somos diurnos, tenemos la tarde ya sea para trabajar porque necesitamos sostenernos dentro de la universidad económicamente o para estudiar.
Entonces creo que el poder aprender a manejar los tiempos, el poder desplazarme hacia la universidad, eso es algo que uno considera como que no es tan importante cuando mi colegio quedaba a 3, 4 cuadras de mi casa, pero el hecho de manejar el tiempo para poder hacer los desplazamientos a la hora y poder entrar a clase y no estar llegando tarde. Eso fue algo que tuve que aprender, ¿sí? El poder como manejar mi tiempo de la mejor manera. Como me adapté a la vida social de la universidad, bueno, yo creo que tenía un plus. Era que una de mis compañeras dos de mis compañeras del colegio decidieron estudiar la misma carrera. Entonces, desgraciadamente en el primer semestre no quedamos en el mismo grupo. Pues, en su momento nos dividían, no sé si ahora todavía lo siguen haciendo, de dividirse por grupos. Y ellas no quedaron conmigo. Pero la forma de poder abrirme a las otras personas era poder reconocer en el otro ese par en el aprendizaje. Si lo hablamos, claro está, dentro del salón de clase, ¿no? Ya en los procesos universitarios, otros procesos como los deportes, como bienestar académico, bienestar universitario y demás, pues creo que es la posibilidad de curiosear. ¿Sí? Uno tiene que ser muy curioso dentro de la universidad, no hay un manual para estar dentro de la Universidad del Valle, pensando que normalmente los primíparos siempre son los que sufren algunas chanzas de primer semestre y demás. No pasa tanto en lenguas extranjeras, pero no hay un manual como tal. Entonces lo que uno tiene que hacer es curiosear, preguntar, abrirse a esos nuevos espacios, disfrutarse de la universidad. Sí, la ventaja de ser diurnos o vespertinos nos deja como participar de ciertas actividades en la medida de nuestras posibilidades, estar muy pendiente como de lo que la universidad ofrece. Entonces creo que la vida social se va construyendo desde que llegamos, desde que estamos presentando los exámenes, no tener como ese miedo de preguntarle al otro, hey, ¿cómo te fue? ¿Cómo vas? ¿Cómo va tu proceso? No entendí, ¿me ayudas? Creo que crear esos vínculos es muy importante, porque al fin y al cabo pues son los compañeros con los que uno va a recorrer casi que 5 años de su vida, con los que va a tener que armar con pinchería para poder decirle al profesor, oiga, ¿por qué no nos cambia la fecha de entrega? O eso estuvo como muy complicado, venga, sentémonos y lo hacemos juntos. Entonces es la posibilidad de abrirse a otras ideas, a otras personas y desde ahí construir con el otro. Al fin y al cabo pues son ellos los que lo acompañan a uno hasta el final y hasta el momento de la graduación. Oportunidades de sostenibilidad económica. ¿Tenías conocimiento de qué debías hacer para tener una ayuda económica o una beca en tu carrera universitaria? Bueno, sí tenía conocimiento porque nos lo hablaron desde el inicio, desde que, digamos, quedé dentro de la universidad. Entonces uno mira todo el portafolio de bienestar universitario. En las inducciones de los primeros días nos hablaban de la excelencia académica, de los beneficios que esto tenía. Pero creo que, como lo dije anteriormente, el plus está en que cada uno pueda curiosear. ¿Sí? Yo fui a miles de eventos, más o menos 4, 6, 7 eventos, tampoco 1000, pero sí a 7 eventos que la universidad patrocinó mi viaje. Y que eran eventos en Bogotá, en Medellín, ahí mismo dentro de la universidad. Y hay siempre un rubro para esos procesos, solo que pues hay que presentar y hay que tener unas ciertas notas, hay que hacer todos los procesos burocráticos que están en todas las universidades, pero sí conocía desde el inicio como esas posibilidades económicas, esos beneficios, además del bono que teníamos en su momento, no sé si todavía está, para la alimentación o que podía ser canjeado por descuento en la matrícula. Entonces, sí había conocimiento de ello y creo que lo aproveché muy bien en cuanto a la posibilidad de asistir a otras ciudades, a simposios, encuentros, ponencias y desde ahí pues también mejorar como profesional. Proyección profesional. ¿Consideras que tu carrera necesita de un posgrado? ¿Cuál es la demanda laboral en tu carrera? Bueno, yo creo que todas las carreras necesitan de un posgrado. Actualmente yo estoy terminando mi maestría en educación, que no me fui por el lado de los idiomas. La verdad, como también puedo estudiar filosofía, me fui por ese lado, el lado del desarrollo humano. Pero pues el título general de mi maestría es maestría en educación y creo que esa posibilidad de seguir ahondando en lo que es ser maestro, en lo que es ser investigador, partió de mi proceso dentro de la universidad. Yo creo que todos le tememos a la tesis, ¿sí? A los procesos de investigación, más en el pregrado, porque o es primera vez que lo hacemos, o siempre nos han metido miedo, o nos dicen uno nunca se gradúa por esa tesis, en fin.
Pero creo que fue ese proceso de apasionarme por lo que pasaba dentro de mi aula de clase lo que me llevó a investigar y posteriormente pues al posgrado, porque el posgrado al fin y al cabo es la formación que tienes como investigador. Sí que algunos posgrados permiten el tomar otras asignaturas para no hacer el informe de investigación, pero la gran mayoría siempre van ligados a la investigación y creo que nuestra universidad y el programa de lenguas extranjeras tiene un plus muy grande en ello, cuando desde semestres muy tempranos nos van formando como investigadores. Y mi consejo en ese espacio sería tomársela en serio, no investigar por investigar, como porque hay que cumplir el requisito, hay que entregarlo en la biblioteca para poder graduarse, sino investigar para ver cómo mi proceso como docente mejora dentro del aula en la que estoy. Yo recuerdo que mi investigación en el pregrado fue sobre cómo mejorar la comunicación desde el aprendizaje colaborativo en el francés, ¿no? Entonces era muy interesante con mi compañera de investigación poder analizar esos entornos, poder ver cómo los estudiantes se formaban. Y hoy en día mi proceso de investigación es sobre el pensamiento crítico. Entonces creo que todas las carreras necesitan ese seguirse formando. O sea, no terminamos de formarnos solamente en el pregrado, que nos abre muchas puertas, como es la siguiente pregunta, ¿no? Que si hay una demanda. Pero creo que todas las carreras o todos los pregrados necesitan de un plus investigativo, ¿no? Y eso le hace falta a nuestro país. Creo que nuestra formación como investigadores, alguien me lo decía, es muy buena, pero no se paga la investigación o no se apoya mucho la investigación, pero creo que es porque nos hace falta creernos que somos capaces de crear conocimiento, ¿sí? En este país, en estas realidades en las que vivimos. Si hay una demanda muy grande, vas a encontrar normalmente muchos clasificados se necesita profe de inglés, se necesitan clases particulares de inglés, incluso yo empecé a trabajar como clases particulares desde que estaba en tercer semestre, desde refuerzos para niños. Entonces hay una demanda muy grande, pero creo que el problema como la docencia en general es que la remuneración a veces no es la mejor, ¿sí? Entonces a veces nos dicen como, bueno, entonces tienes como 10 cursos, pero entonces te vamos a dar este salario, y uno dice, bueno, ¿cuánto el salario por tanto número de horas, ¿no? Pero sí hay mucha demanda, también para traducciones, para revisión de textos. En ese momento, en mi caso, yo entré al colegio donde estoy trabajando en ese momento como profe de inglés, luego pasé a profe de filosofía moral, en inglés además. Y también trabajo para un instituto de idiomas, entonces esa posibilidad de tener como 2 trabajos al mismo tiempo, el uno no tan ligado a lo que estudié en la Universidad del Valle, pero sí en mi otra carrera, y otro muy ligado a lo que estudié en la Universidad del Valle. Entonces hay una demanda muy amplia en ese proceso. Anotación de preguntas extra. ¿Qué consejo le darías a las personas que desean ejercer esta carrera? Bueno, yo creo que el consejo que le daría a quienes se animen a no solamente ser profesores de idiomas, sino profesores en general, es creérsela, ¿sí? Y cuando yo digo creérsela es profesionalizar, como le decía anteriormente, nuestra carrera, ¿no? Siempre llegar al aula de clase con una sonrisa o con el mejor de los ánimos no es algo que va a suceder, ¿sí? Uno siempre va a llegar con menos ánimo o con menos gana, y no falta el niño que hace la chanza dentro de la clase y uno dice, bueno, ¿por qué tengo que estar aquí cuidando los hijos que no son míos, ¿no? Entonces, puede pasar, y creo que esa crisis la hemos tenido como todos los docentes, pero es reconocer que tu aporte está no solamente cambiando y aportando a una vida académica, sino a una vida personal, es decir, a una vida de uno de esos estudiantes. Cuando recibes esos abrazos, recibes los regalos, no sé, del día del maestro u otras cosas, creo que ahí es cuando uno dice, bueno, lo que estoy haciendo está valiendo la pena. Entonces hay que creerse y darle un nuevo sentido a lo que es el maestro. Creo que tanto en Colombia como en los países latinoamericanos, el maestro no se le ve con tanto respeto como se le veía antes. Si vamos a tierras orientales, hay una reverencia hacia el maestro. Entonces creo que está en nuestras manos el hecho de volver a darle la importancia al maestro, enseñar desde el reconocimiento del otro, saber que nuestros estudiantes son unos pilos que conocen muchísimas cosas y nosotros lo único que hacemos en el aula de clases es ayudarlos a afianzar esos conocimientos o a introducirle
introducir nuevos conocimientos. No somos depositadores, sí, creo que eso lo tengo muy claro. Ellos no son una tabula rasa donde te vamos a ir a escribir, sino que ellos con nosotros construyen conocimiento. Y ante todo, el poder leer nuestra realidad, la realidad de este país que ha pasado por momentos tan difíciles, tiene que ser leída en la escuela, tiene que ser conocida por los estudiantes. Hace poco tuve la posibilidad de darles a conocer a mis estudiantes lo que sucedió en las masacres en Bojayá. Yo lo hago desde la filosofía moral, ¿no? Como los procesos éticos, pero lo hice conocer en inglés, como lo que dicen los medios alrededor de esta masacre. Y fue muy interesante ver cómo ellos observan su país y cómo lo observaban desde afuera. Creo que eso es fundamental, cuando nuestra labor docente solamente se queda en impartir conocimientos, impartir números, letras. Creo que no hay un aporte grande a la sociedad. Cuando empezamos a construir seres críticos, ahí el sentido del maestro, el sentido de ser docente, el sentido de acompañar, cobra vida y cobra mucho más importancia para la sociedad y para los estudiantes. Trabajo social. Paola Enríquez Bocanegra, trabajadora social, Universidad del Valle. Bueno, en cuanto a las habilidades que debe tener una persona para esta carrera y que yo creo que también pues se pueden fortalecer a medida que el proceso es un pensamiento crítico, una escucha activa, empatía, trabajo en equipo. em, ¿Qué más? Eh, una comunicación asertiva. No sé si ya dije pensamiento crítico. En cuanto, digamos, a habilidades académicas, pues que igual se van fortaleciendo durante la carrera, porque a mí me pasó, era como el hábito del escribir. A medida que pasa el tiempo, vas desarrollando una mejor redacción, porque hay que escribir bastante y leer mucho. Entonces, esas son habilidades que se refuerzan mucho. Bueno, para mí el paso del colegio a la universidad fue un gran cambio a toda, digamos, mi rutina, en el sentido que yo venía haciendo una actividad extracurricular después del colegio, que era teatro. Entonces para mí significó un cambio totalmente y de adaptación a esa nueva dinámica que significa la universidad, em, en cuanto a, digamos, a carga académica, a las exigencias como de escritura y de lectura, porque sí pienso que en mi colegio faltó mucho énfasis en estos dos aspectos, y eso se vio reflejado en el primer semestre de la universidad, porque para mí fue como muy difícil eh, estos aspectos. Entonces creo que el hábito que adquirí fue de leer mucho. O sea, yo antes leía, pero más que todo como de literatura, pero igual no se comparaba con toda la carga que hay en las materias, porque tenía que leer para todas las materias. Entonces un hábito que adquirí fue el de lectura casi que diariamente, y de afinar mi capacidad de redacción, la forma en la que quería expresar mis pensamientos. Entonces eso fue. ¿Cómo me adapté a la vida social en la universidad? Yo creo que eso depende de cada estudiante, de la forma en que eh, interactúa con las demás personas, ¿no? Y la forma en cómo ha venido interactuando y se ha venido adaptando. En el caso mío, creo que no soy de las personas que inmediatamente pueden crear un vínculo o hacer amigos fácilmente, sino que después de un tiempo. Entonces, creo que ya en segundo semestre fue que yo pude, digamos, encontrar un grupo de apoyo
en el que me sentía bien, mm, mientras que otras personas lograron hacer esto desde el inicio. Entonces, creo que, pues sí, es más que todo el tiempo y a medida que de pronto vas necesitando algo de una persona o los trabajos en grupo, eso también te hace acercar a las personas, empezar a hablar. Creo que de esa forma. Bueno, en mi carrera yo creo que las materias más destacadas era individuo y familia, una, em, comunidad y organizaciones y grupos, trabajo con grupos. ¿Por qué? Porque digamos que estos eran son como los tres enfoques o los tres, digamos, tipos de poblaciones con las que se puede o enfoques hacia donde se dirige la profesión. Entonces, estas eran como las principales materias a mi concepto. Los consejos para afrontar estas asignaturas, pues yo creo que más que todo era como afinar eh, en la capacidad de análisis, eh, porque, bueno, por ejemplo, para individuo y familia fue como una de las materias que más me costó respecto a las otras dos, porque siempre, digamos que te presentaban casos sobre las familias, situaciones, problema, y había que ser eh, como muy crítica y analizar la situación a fondo. Entonces, digamos que es como afinar un poco la capacidad de análisis de una situación, pues, o de un caso, y leer de pronto autores que hablen sobre familia, individuo y sobre las problemáticas que hay alrededor. Eh, no sé si de pronto buscar bibliografía en la biblioteca o algún conocido que te pueda hablar sobre el tema. Que sí considero que mi carrera necesita un posgrado, creo que sí, creo que la mayoría de carreras necesitan un posgrado porque em, pues eso te da como una especialidad en algún tema y hace que seas, em, que pueda ser demandado en campos y diferenciarte, digamos, de tus otros compañeros. En mi caso, trabajo social y ahí voy respondiendo a la segunda pregunta sobre los campos laborales. El trabajo social tiene infinidad de campos laborales, desde fundaciones, hospitales, empresas, ONGs, en muchos campos. Y creo que por haber tantos campos, hay necesidad de especializarse en uno, ¿no? De tener más conocimientos sobre uno. Por ejemplo, lo que hablaba ahorita, individuo y familia, comunidades, trabajo con grupos, o que se enfoquen en la educación, o que se enfoque en el trabajo con personas con discapacidad, o en la salud mental. Entonces creo que sí es necesario. Eh, si tenía conocimiento de alguna ayuda económica, por algunos casos, compañeros, me enteré de que podías ir a un lugar que se llama el Ágora y ahí te hacían un estudio socioeconómico, para ver si te podían rebajar la matrícula académica. En cuanto a becas, sí no tuve ningún conocimiento de alguna beca de la universidad.